muy buenas. Hoy os quería hablar del dolor, del sufrimiento y de cómo todo en la vida, todo con lo que sueñas, todo lo que quieres, tiene un precio a pagar que no tiene nada que ver con el dinero. Este precio pueden ser muchas cosas. Pueden ser, pues, no salir con tus amigos, tener que irte a otro país a vivir, tener que dejar de comer, tener que dejar de fumar, tener que separarte de una persona que quieres, tener que echar horas extras, quedarte sin fines de semana, quedarte sin vacaciones. Todo eso podría ser, todo eso podría ser el precio a pagar, ¿no? Entonces muchos pues lo pagan, tienen claro de sus posibilidades, tienen claras sus habilidades y van a por ello. Y hay otros pues que podemos quedarnos en la queja y en el victimismo y en decir, no, no, eso está muy lejos para mí, eso es imposible para mí, yo estoy condicionado por ser pobre, por ser mujer, por ser hombre o por ser lo que sea, por vivir aquí, por vivir allá. Entonces, ese es el mensaje que os quería lanzar hoy. Mucha gente no es consciente de que con un plan, de que forjando unas habilidades, cambiando, puede llegar a conseguir ciertos objetivos, porque también tenemos que contar con la realidad y con ser realistas, pero lo que no podemos hacer es echarle las culpas a la realidad de todo y no hacer autocrítica y no ser responsables de nuestras decisiones, de nuestros actos o de esos cambios que tenemos que hacer. ¿Vale? Porque es muy fácil, ¿no? Es que el sistema, es que el ayuntamiento, es que la competencia, es que se tiene más dinero que yo, es que lo que sea. No, ese en su día pues tuvo que pagar un precio. Hay gente que a lo mejor sí, lo ha tenido más fácil, lo ha tenido más difícil, pero todos, y eso yo creo que estoy casi seguro, todos tienen que pagar un precio. Porque puedes tener mucho dinero, pero si te tienes que alejar de las personas que quieres, vas a tener más facilidades para volver a verlas o para contactar con ellas, pero te tienes que separar de las personas que quieres. Tienes mucho dinero, pero si tienes que dejar de comer, tienes que dejar de comer. Entonces, al final todos tenemos que pagar ese precio. Y en la vida nos han hecho huir del dolor, huir del sufrimiento, ¿no? Porque en verdad pues nadie queremos estar mal, ¿no? Te sientes mal cuando te duele una rodilla, no quieres que te duela la rodilla. Cuando sabes que has hecho daño a alguien y tienes ese remordimiento de conciencia, pues te sientes muy mal. Eh, Cuando rompes con una pareja, ¿no? Lo que sea. Entonces nos hacen huir de eso. Pero en verdad he llegado a la conclusión de que es necesario para conseguir cosas bonitas y cosas buenas en la vida. Hay que pasar por el dolor y por el sufrimiento y verlo como algo normal, como parte del proceso, que intentaremos que dure poco, que dure menos, pero que tenemos que pasar por ahí. Y el ejemplo que siempre pongo son los abdominales. ¿Cuánto duelen hacer abdominales? Bueno, las campanas del pueblo, no sé si las estaréis oyendo, son un poquito ruidosas, pero bueno, la esencia de los pueblos. ¿Cuánto duele hacer abdominales? ¿Cuánto duele hacer sentadillas, flexiones, dominadas? Pero qué bonito nos sentimos cuando nos miramos al espejo, vemos los resultados, o qué bien nos sentimos aquí arriba, en nuestra paz, en nuestra tranquilidad, cuando hacemos esos ejercicios. O cuánto duele pasar por una ruptura que nos hace sentirnos una mierda, llorar todos los días, no hacer lo que queremos hacer, lo que tenemos que hacer, pero cuando pasa y la miras a la cara y al final acabas yendo al gimnasio, le echas ahí, le echas valor, vas al gimnasio, vuelves a quedar con tus amigos, vuelves a hacer ese hobby que no hacías, lo bien que te empiezas a sentir cuando empiezas a recuperar ese tiempo perdido. El dolor es necesario. Hemos huido, nos han enseñado a huir de él, a protegernos, pero no siempre tenemos que protegernos del dolor. El dolor siempre nos va a traer algo positivo, nos va a traer algo bueno, un buen cambio. Y ahí están estas metáforas, ¿no? Como la ruptura, como los abdominales o como adelgazar, ¿no? Que tienes que dejar de comer. O como cuando tienes que tener esa conversación incómoda y tienes que decir lo que te estabas callando y al final con tu colega, con tu pareja, acabáis hablando, decís todo lo que queréis decir, os desahogáis y habéis pasado por esa incomodidad, pero luego dices, joder, macho, ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué no lo había hecho antes? Me siento ahora de puta madre, joder, ¿por qué no lo había hecho antes? Pues eso es que el dolor y el sufrimiento es parte del camino. Tenemos que pasar por eso. ¿Y por qué os cuento este rollo? Porque hacerte autónomo es eso, es
pasar por ese camino. Y ese camino te ayuda a crecer. En mi caso, por ejemplo, yo vengo de ser un desastre, de estar todo el día en la calle, de no querer normas, de no querer obligaciones, no querer responsabilidades. Y cuando me hice autónomo, porque quería trabajar de lo que más me gustaba, ya que nadie me daba la oportunidad, me di cuenta que me hacían falta normas, que me hacían falta obligaciones, responsabilidades, un cierto orden. Y todo este camino, desde que me hice autónomo, pues ha sido transformarme en esa persona que sí tiene normas, que sí quiere obligaciones, que sí quiere responsabilidades. Y me está costando, ¿eh? Y todavía no he llegado, todavía me queda un montón. Pero ha sido gracias a hacerme autónomo y ser consciente también, que se me había olvidado comentarlo, del desarrollo personal y el autoconocimiento, que son cosas que existen y que nos ayudan a reconocer nuestras mierdas, a hacer autocrítica y a no echar siempre la culpa afuera. Porque lo de fuera tú no lo puedes controlar, tú puedes controlar tus mierdas, ¿no? Lo que no haces cuando lo tienes que hacer, a esa persona que tienes que perdonar o de la que te tienes que alejar, o esa cosa que te da miedo afrontarla, eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces yo, a base de hostias en la vida, de clientes buenos, de clientes malos, de cobrar poco, de cobrar mucho, de hacer el gilipollas 10.000 veces al mes, pues me he ido transformando en una mejor persona, en un mejor profesional, en un mejor autónomo. He tenido que pasar por ese camino de sufrimiento y de dolor, que al final, como es lo que quiero, como dice el refrán, sarna con gusto no pica. He tenido 5 años que te los cuento y dirías tú, joder, pobrecito. Entonces muchas veces cuando quiero contar esta historia digo, bueno, a ver cómo lo cuento para contarlo desde la positividad, porque es verdad que habrá días peores, días mejores, como todos, ¿sabes? Hasta al tío que está más forrado del mundo, tiene sus días buenos, sus días malos, pues sí, eso es así, pero nada con haber sido 5 años de mierda, madre mía, menos mal, por fin he llegado a lo que quería, por fin lo estoy consiguiendo. No, es verdad que da gusto conseguir las cosas que parecían imposibles, pero no, han sido 5 años de lucha, de sufrimiento, siendo consciente de que esto es parte del camino, de que no soy un desgraciado y no es que me haya tocado, no, todo el mundo tiene que pasar por esto, ¿sabes? Por este entrenamiento para transformarnos en lo que de verdad necesitamos ser para poder conseguir lo que queremos conseguir. El Cristian de hace 5 años no podía estar aquí, no podía cobrar lo que cobra, no podía delegar el trabajo que delega, no podía relacionarse como se relaciona o lo que sea. Entonces ha tenido que cambiar para poder estar aquí, para poder estar donde yo quería estar, claro, que nadie me obligaba. Entonces, bueno, ese era el mensaje de hoy. Todo tiene un precio. Tú decides si pagarlo o no, no pasa nada, cada uno que elija la vida que quiere. Y yo hablo de que si te sientes muy mal por dentro o te quieres lanzar a un proyecto personal, te quieres dar de alta y no te acabas de atrever, o te llena todo el mundo de miedo porque al final estas conversaciones no las puedes tener con gente que no son autónomos. Entonces, claro, pues esa gente pues, te da su perspectiva y eso pues al final a ti te echa para atrás. Entonces ahí es cuando tienes que hacer cambios. Si te sientes mal, si hay cosas que dices soy un desgraciado, no eres un desgraciado, hazte responsable e intenta cambiarlo. Intenta cambiarlo. Hay mucha gente, seguro, muchísimo más desgraciada que tú y no lo estamos valorando, que tenemos algo que es valioso, que es esto que es la vida, joder. Entonces, bueno, no quiero caer en clichés y en cosas así como muy repetitivas que estamos hartos de oír, pero sí deciros eso, que no pasa nada por pasar el sufrimiento, por hacer abdominales y que nos duelan, porque tenemos que soñar y pensar en lo que vamos a conseguir después, ¿no? En todos esos cambios guapos que nos van a hacer vivir mejor, vivir más felices, más tranquilos, sufrir menos, disfrutar más de los nuestros o disfrutar de eso que nos hace sentirnos realizados, ¿no? Y cambiar este mundo con nuestro granito de arena. Así que nada, lo dicho, no me quiero enrollar más. Al lío.